Vea este jueves 11 de julio a las 2 de la tarde a Daniel Pousuazo, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, consultor independiente, este jueves 11 de julio a las 2, en hora libre, canal 51, con Ramón Núñez y Del Morio. Este es nuestro invitado, el distinguido amigo Daniel Pousuazo, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana y es consultor independiente. Ha estado antes en este programa. Bienvenido, Daniel Pousuazo. Muy buenas, muy satisfecho, muy agradecido de la invitación. Gracias a usted. Y sobre todo agradecido de ese público que nos brinda la oportunidad de llegar hasta ellos. En la actualidad usted es asesor del Estado. Del Ministerio de Interior y Del Policía. Ministerio de Interior y Policía en seguridad ciudadana. Correcto. ¿En qué consiste esa actividad? Bueno, que soy asesor del Ministerio, participo de una manera directa en todas las metodologías que se utilizan para implementar los planes y programas del Ministerio, además para hacer los levantamientos de los territorios que se intervienen. Aquí dice, de esa imagen que usted tiene, señor director, escucha que no interrumpa, que usted fue designado director del Centro de Análisis de Datos de Interior y Policía. Sí, estuve ahí hasta septiembre del año pasado. Sí. Cuando yo llegué, el Centro de Análisis de Datos era el antiguo observatorio, Sí. Un departamento importantísimo porque ahí es donde se consolida toda la información proveniente de la policía, de la Procuraduría, del INACIF, de todas las instituciones, de la DNCD, del Ministerio de la Mujer, de todas las instituciones del Estado que generan información cuantitativa con relación a los delitos, feminicidios, homicidios de carácter social, homicidios de carácter delictivo, etc. Y cuando llegué el centro, que era el antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana, estaba de capa caída, y a pesar de eso los empleados... ¿Cuándo usted ingresa? ¿Cuándo usted llega? Yo ingreso en el 14 de junio del año 2022. En 2022, sí, prácticamente no estaba operando. Con muchas dificultades porque el equipo informático más reciente que tenía 8 años ya. O sea, y con la cantidad de datos que se procesan ahí, pues resultaban obsoletos. Pues hicimos un levantamiento con el equipo que trabaja allá, un equipo muy profesional, y le pasamos al ministro una lista de necesidades. El ministro Chu Vázquez Martínez, sí. Jesús Vázquez Martínez, sí. Actual ministro de Interior y Policía, de inmediato se puso manos a la obra, empezó a comprar los equipos, pero se nos presentaron unas dificultades con los software, por unas políticas que tiene el Estado Dominicano, pero en ese caso conseguimos una donación de USAID, del gobierno de los Estados Unidos, que nos regaló los software, y del PNUD, que coadyuvó también al proceso de actualización del centro. Hoy en día el centro pues cuenta con una calidad certificada por el Centro de Excelencia de México y por la UNODC. Todas cifras de delitos que se procesan en República Dominicana es supervisada por 2 organismos internacionales mínimos. Y se hacen auditorías periódicas, porque nosotros incluso publicamos la base de datos, que ellos la toman desde internet y pues pueden verificar la veracidad de lo que se está publicando ahí. Somos uno de los mejores centros de análisis de datos de América Latina, porque la mayoría se han quedado en el tránsito de observatorio a centro de análisis, no han podido dar el salto. Nosotros, en medio de una crisis, mediante un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, dimos el salto y luego nos montamos en la grupa del reto
y pues actualizamos el centro y hoy en día tenemos uno de los mejores de América Latina que incluso está sirviendo de modelo para otros países. ¿De quiénes los alimentan con los datos? Nos alimentan todas las instituciones Sí. del Estado. Nosotros nos alimentamos desde Salud Pública, del Ministerio de la Mujer, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Nacional, de la DNCD y todas las agencias que están vinculadas a lo que tiene que ver con deceso no natural y con violencia. Y todas esas instituciones que usted ha mencionado ahí que alimentan con datos, ¿están modernizadas? ¿Tienen los equipos digitales para transmitir, digamos, en tiempo hábil esa información? Todavía hay un pequeño déficit con la Procuraduría General de la República porque lamentablemente el centro de informática que tenía la Procuraduría General de la República para cuantificar data y secuenciar data fue prácticamente destruido en la pasada gestión antes de salir las autoridades. ¿En la gestión de Yagalay? Sí. ¿Destruida adrede? Adrede. ¿Cómo ustedes pueden afirmar eso? Bueno, porque se volaron todos los programas, los programas que tenía habían sido donados por USAID y varios organismos internacionales, habían tenido un valor de cerca de 100 millones de dólares. Y se perdió una cantidad infinita de matrices, que eso es lo importante, no de datos, Sí. sino de matrices. Y hoy ¿Qué en día, significa de matrices? la matriz en informática es para hablar de alguna manera, Sí, para que la gente entienda. Sí, es el archivo donde se contextualiza todo dato. O sea, se dice, por ejemplo, en una muerte violenta, en un atraco, ahí se ponen todos los datos que recopila la policía, que recopila el Ministerio Público, y nos especifica hora, geolocalización y todos los elementos que tuvieron que ver, que confluir en el momento del homicidio. Sí. Todo eso prácticamente se borró. Eso se utilizaba. Déjame de brincar de tema. Eso que se borró, usted dice, ¿alguien fue culpable de eso? Claro. ¿Eh? Eso solamente se borra por una acción expedita. Sí. Y entonces no se inició una investigación para determinar los culpables y posibles sanciones. ¿De qué pasó ahí? Eso es una función de la Procuraduría General de la República. Yo no llego hasta allá. Le iba a preguntar antes de esta pregunta. Todos estos datos que se está en el centro de datos del Ministerio de Interior y Policía se utilizaron para lo que vi en la noticia hace un tiempo, que se dividió en cuadrantes de la criminalidad por sectores debido a la incidencia o no de un delito en determinado sector del país. Sí, bueno, en seguridad siempre se hace una división en cuadrantes para tratar de establecer en cada territorio una tipificación propia de los delitos que se cometen. Sí. Y ese cuadrante, pues, se convierte en un objeto de estudio, de lo que se llama un levantamiento de características demográficas, socioeconómicas, de niveles de estudios de la persona, el tipo de empresa que opera en la zona, la cantidad de grupos etarios jóvenes desde 0 años hasta 5 años, de 5 hasta 12, así, hasta abarcar todos los rangos de edad. Y se va haciendo un cúmulo de información y se toman variables y se cruzan. Por ejemplo, en cuáles grupos de edad hay mayor victimización de violencia con armas de fuego. Sí. Eso es importante. Por ejemplo, en qué grupos de edad hay más detenidos por robo o atraco en lugares públicos. Eso es un dato. ¿En qué destacamento se reciben más denuncias por atraco? Bueno, entonces ya diríamos que ese barrio está catalogado como de alta criminalidad. Sí, o de baja o mediana intensidad. En la base de datos
una de las ventajas que sucedió cuando desapareció la base de datos de la Procuraduría General de la República era que nosotros teníamos una parte de esa base de datos. Quizás no con tantos detalles, porque muchos no son del interés nuestro, pero sí. Entonces, eso nos permite a nosotros trabajar con eficiencia. Porque actualmente el Centro de Análisis de Datos tiene una serie de indicadores de criminalidad, violencia y criminalidad en el sentido social y en el sentido delictivo, sí, y tipos de delitos. Al momento de yo salir, ya lo que se estaban tratando de construir los cuadros para tipificar otros delitos y añadirlos. Y ahora con el nuevo Código Penal, que es uno de los obstáculos que teníamos, porque República Dominicana tenía problemas de homologación con el resto de la región en cuanto a tipos de delitos por la antigüedad del Código Penal dominicano. Por ejemplo, en República Dominicana los delitos informáticos no están tipificados en el Código Penal, porque es un código de más de